Bueno, hoy está en boca de todo el mundo porque tiene dos casos muy importantes que sucedieron en nuestra provincia, como es el caso de Viviana Luna y el caso de Abigail. ¿Sí? Ya lo saludo a él, Marcos Herrero. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Bueno, primero vamos a la pregunta, ¿no? Bueno, viniste acompañado, ¿cómo se llama? Con mi compañero, con Yatel. Con Yatel, compañero, ¿no? Rastreador, impecable. ¿No? Es hermoso este canino. Y vamos a comenzar con esta pregunta, porque ha hecho mucho ruido en nuestra provincia y todo el mundo quiere saber quién sos. ¿Sí? Marcos Herrero, ¿quién es? Bien. No es una pregunta complicada. Hay dos Marcos Herrero. Uno la persona común Ujú, y el otro el que desarrolla o trabaja con la temática de los perros. Yo comencé de muy chico. A ver, vamos a hablar un poco más adelante. ujú, Empecé con la temática en diferentes, podemos decir, encadenamiento. Hice la parte deportiva, ujú, que es más como un deporte, ujú, como el fútbol, las carreras, en el trabajo con los perros. Pero luego fue más la necesidad personal mía. Hay un aspecto importante, yo nací en el 76, en plena dictadura militar, ujú, y eso fue, contándome mis padres, algo que me marcó muy profundamente sobre el hecho, qué pasa eh, con esa persona que le desaparece un hijo, un familiar. ujú, Y ese siempre fue algo de lo que me hizo ruido en mi mente. ujú, A partir de ahí, no con mi persona, con diferentes avales científicos determinantes, se empezó a crear una técnica que en realidad todo el mundo la sabe de los perros, ujú, solamente que con diferentes eh, puntos específicos sobre cómo debe buscar los perros, pero cómo debe llegar a la persona. Fue así que pude, no sé si crear o desarrollar esta metodología que hoy se habla ujú, y que la he podido expandir en el tiempo en diferentes partes de Argentina. Mi función solamente es, a pesar de que yo estoy en el ámbito policial, ujú, judicial, de hecho hoy tengo un parante dentro de la policía, también algo que me abrió la puerta fue trabajar directamente de forma privada por la familia, por diferentes circunstancias. No es que yo hable mal de la función del gobierno o en lo judicial, pero arbitrariamente la familia es como que emocionalmente se siente más seguro cuando tiene un perito de parte ujú, dentro de la querella por la familia. Fue así que de esa forma yo he llegado a mucha familia en el trabajo con los perros. ujú. Muy bien. ¿Cómo nosotros tuvimos a la familia de Viviana Luna, ¿no? Y nada, te querían contactar. Son casi 5 años que se cumplen de su desaparición. No se sabe nada de ella y la familia está muy desesperada, diciendo, la verdad es que recurrimos a todo, ¿no? Y un poco el tema fiscal se paró, está ausente. Esto es lo que nos decía la familia, ¿no? Semanas atrás, cuando se presentaban acá en No Culpes, y por eso querían recurrir a vos. Fuiste hasta Potrerillos, contanos un poquito hasta donde puedas Eh, acerca de lo que encontraron, bien, acerca de cómo también fueron contactados. exactamente. Ujú, Los chicos, lo dijiste bien, ujú, fue hace 5 años y un poquito más que está ujú, desaparecida Viviana. En el tiempo ya me conocían por diferentes páginas. Cabe recordar que yo tengo una consultora temática ujú, donde trabajo con los abogados, donde doy capacitaciones a nivel científico ujú, de búsqueda de personas desaparecidas. En lo legal, en el ujú, mundo de los abogados se sabe muy poco de la función de los perros. ujú, No es que yo soy un improvisado y dije de la noche a la mañana vamos a trabajar a esto. ujú, Los chicos venían analizando esta situación. Ante, a ver, la justicia da su parte. Le dijo, nosotros tenemos esta hipótesis que está abierta. La familia al no estar, no sé si de acuerdo en la necesidad de encontrar al familiar, ya estos últimos 2 años recurrieron a mi persona, charlas telefónicas, ujú, esto es la pandemia por Zoom, y se fue determinando una logística y ellos decidieron, mira Marcos, la idea es hacer lo imposible para traerte a Mendoza. Fue así que primero se hizo una parte legal, ujú, donde la doctora Ríos creo que ha trabajado bien dentro o arbitrariamente dentro de lo legal y ujú, tiene la decisión del poder de decir si Marco Herrero puede venir por intermedio de la justicia o no. De hecho, este último tiempo, ante mi llegada, oficialmente ya decidió que mi función no era por requerimiento por parte de la justicia. ujú, Entonces ya más abiertamente yo vine por la familia. Se ujú, armó una logística, los chicos buscaron cómo ir a buscarme a Río Negro de Viedma de ujú, forma privada. Llegamos, armamos una logística donde la familia, específicamente yo tenía más fluidez con Matías, el hijo de Viviana, y con su esposa Florencia, ujú, se decidieron dos puntos específicos ujú, que eran determinantes, que si bien ya se había trabajado en lo legal con la policía,
ellos sentían que esos eran los lugares. Fue así que llegué a Potrerillo, nos ubicamos en unas cabañas, se armó la logística, descansé los perros para que se habitúen en el lugar. Dentro de ese mismo habitáculo entrenamos con el grupo. O sea, vos fuiste con tu perro y con Kuntik acá. Cúntica 9, Cúntica 9, exactamente. perdón. Traje los 2 perros y con los chicos se armó la logística porque ellos determinadamente también acompañaron como auxiliares para poder pasar una circunstancia, un suceso imprevisto y también los perros están entrenados con la misma base, con la misma técnica. Perfecto. Se armó esta logística, se le avisó al abogado, se determinó, se buscaron los testigos y fue así que el miércoles, un miércoles de septiembre, empezamos a trabajar puntualmente sobre este hotel, donde Yatel, que fue el perro, cabe recordar, y a la pregunta que me hiciste muy bien elaborada, se trabajó con una toma olor que es la ropa de Viviana Luna, porque vos dijiste, y todo el mundo se va a preguntar, 5 años, se puede encontrar una persona. Claro. Científicamente no hay olor en el tiempo. Recuerdo que en Mendoza, humedad, calor, vientos, hay un montón de condimentos que hacen que el olor humano se vaya perdiendo. Y yo aseguro eso, dentro de los primeros 3 días, el olor humano, las células que quedan en el lugar, desaparece. Pero dentro de un habitáculo cerrado, donde hay elementos y nuestro cuerpo está formado por bacterias, esos olores y esas bacterias se determinan y quedan en base de un vehículo, un depósito, un hotel. Fue así que la decisión fue trabajar en ese hotel. Se dio una toma olor que estuvo bajo custodia, acercada a esos elementos había estado ya resguardado en la sede judicial, la familia lo pidió, se resguardó ese olor en un frasco, eso fue lo que se dio el perro y el perro hizo la identificación con los testigos y con el abogado en todas las circunstancias dentro del perímetro de ese hotel. El perro trabajó totalmente con autonomía. La puerta estaba abierta dentro del lugar del habitáculo del hotel, por lo cual el perro, a una orden de mi persona, empezó a trabajar en el piso primario y luego accedió al secundario. Ahí fue donde el perro determinó, si bien recorrió todos los habitáculos como había un depósito, otra especie de baño, luego se fue al lado izquierdo y en ese punto donde había porque se notaba la base, una pileta y mucho escombro, el perro le llama la atención. El perro cuando encuentra un olor referente, que puede ser el olor de Viviana, cabe recordar, o de restos óseos, siempre que sean humanos. El perro empezó a escarbar y específicamente a ladrar hasta que determinó, voy a decirlo de esta forma, con todo respeto, fragmentos de restos óseos humanos. ¿Por qué digo humanos? Primero aseguro por la técnica del perro y la capacidad que tiene en discriminar miles de olores y concentrarse. Y la otra porque a primera vista se identificaba que era la parte superior de un cráneo. Esa fue la primera determinación de lo que encontramos con Yatel. ¿Y también encontraron preservativos? ¿Esto es así? Bien. En el segundo paso que lo hicimos en la cabaña, donde Viviana vivía con su ex esposo y que luego ellos, con un acuerdo, se separaron. Viviana se va de ese lugar. Se va de ese lugar. En diferentes circunstancias, cuando el papá, el señor Ariel Julián, viajaba, a veces venía Viviana con sus hijos y estaba. Sí. Pero ese lugar de donde ella desapareció específicamente no fue requerido en un ámbito, porque yo no hice allanamiento, sino que fue una inspección con el recurso canino, pero no había sido analizado en el entorno policial. Por ahí sí con preguntas y demás, pero no específicamente el trabajo con perros. Sí se lo había hecho con otro grupo específico, pero no con la idea específicamente de la casa del encargado. Fue así que llegamos, mismo procedimiento de la toma de olor, testigos, con el resguardo de la toma de olor y siempre atento a lo que nos informaban los abogados. Y con podemos decir, la apertura del mismo dueño del terreno, que era esta persona, Ariel Julián. Él dijo, sí, señor Herrero, puede entrar, todo eso está filmado. El perro hizo un perímetro en esa cabaña, pero quiso ingresar en la de él como encargado. Nuevamente le pregunté si le accedía que el perro podía registrar adentro, todo esto delante de los testigos y de los familiares. Dijo que sí. El perro ingresa totalmente solo adelantado, entran los testigos, quien filma, revisa todo el depósito, planta baja, planta superior, una habitación, segunda habitación, y ahí es que el perro específicamente, dentro del habitáculo, la habitación matrimonial, recuerden que Ariel Julián tiene otra pareja en este momento, el perro hace hincapié sobre un placar.
empieza a ladrar, empieza a rascar, retiro el perro, hago una segunda marcación y efectivamente el lugar es ese. Cabe recordar, voy a volver a mencionar esto, todo esto en presencia de los testigos filmados y del propio dueño o quien reside como dueño en ese momento del Pero recinto. en este caso, para entender, ¿no? Si no tiene el aval de la justicia, ¿cómo allanan con la autorización de la persona? Bien, no fue un allanamiento, que fue una inspección y con la buena voluntad de la persona. O sea, las inspecciones se hacen con la buena voluntad. Si la persona dice, no quiero que entren, no podemos pueden. entrar, no podemos entrar. La persona accedió por el recuerdo de Viviana, recuerde que estaban presentes los hijos y él dijo, no tengo nada absolutamente que esconder y arbitrariamente, señor Herrero, permito que usted ingrese. Por lo tanto, él tuvo el derecho, y de hecho creo que lo hizo él o su señora, de filmar. Todo fue de forma transparente. El perro se dirige, como comentaba, marca este placar. Al tener asegurado que el perro marcaba ese lugar, en presencia de los testigos y de quien filmaba, le digo si puedo sacar los elementos que están en el placar. De propia voluntad, él saca estos elementos, los determina y los pone sobre una cama de 2 plazas, retiro el perro, suelto el perro directamente y de todos los elementos, el perro elige uno en especial. Ese elemento fue el que se determinó, volvió a ladrar el perro y donde se encontraron estos indicios que estaban resguardados en varios preservativos, con lo que es primeramente un programa con diferentes escritos que determina un montón de aspectos que tiene que ser analizado por la justicia. Lo impactante de ¿Pero qué era papel? ¿Qué era...? ¿Qué estaba para que me escondido ahí? recuerde, era un portacámara. Un portacámara. Bien. Y acá está la clave. Es como si está acá en esta mesa y yo pregunto, ¿este café es suyo, señor Herrero? Sí. ¿Esta copa con agua es suya? Sí. ¿Ese celular suyo? ¿Esa lapicera es suya? Yo pregunté así al dueño de la casa, ex esposo de Viviana. Todo esto lo filman. Todo esto está filmado y dice, todo lo que está sobre esta mesa, señor Herrero, es mío. Bien, ¿está seguro, señor? Sí. Soltemos al perro. El auxiliar suelta al perro automáticamente solo. El perro elige todos los elementos y toma con su boca este resguardo, esta porta... Me olvido siempre esta portacámara. Ahí fue donde se abre y adentro hay 3 preservativos dentro de una bolsa de color de laica negro. Estos preservativos, uno estaba, podemos decir, uno en estado... Sí, no podemos decirlo porque eso lo tiene que analizar la justicia. Pero sí estaban los preservativos, eran 2 más, donde había un resguardo que se veía que era un papel que luego, lógicamente, después trabajado por la justicia, senil o muy parecido al que se encontró en el hotel. Acá lo importante es que el hombre reconoce esos elementos como su persona, pero que no sabe cómo llegó a ese placar. Él aluce. Puede ser en estos tiempos que desapareció mi ex señora, yo no he... a ver, se entiende que debe haber una relación de amor. Él no tocó arriba de ese placar, entonces pudo haber estado, lo pudo haber dejado, suponiendo, Viviana Luna, o él no entiende cómo llegó. Sí se hace cargo del portacámara, de que es de él personalmente, pero no sabe cómo llegaron esos elementos a ese lugar. Pero un hecho facto, el que lo reconoce. La transparencia, no fue un allanamiento, una inspección con el recurso canino, pero al momento de encontrar esos elementos nos retiramos, la policía cede, se le avisa a los abogados, viene el fiscal. El fiscal se llama el fiscal, él toma la decisión, se presenta con nosotros, yo le dije, hicimos una inspección determinada. Te quiero frenar para ir prestando atención a esto y también entender, porque hay mucha gente que nos hay está mirando y que no entiende por ahí esos términos, ¿no? O algunas cosas. Ustedes encuentran esto, ¿sí? Ustedes como grupo, ¿entendés? Vos, Marcos, como inspector canino, encuentran esto. De ahí llaman se tiene que llamar a la justicia, porque la justicia... ¿Quién lo llama? Lo llamamos... ¿Ustedes? Claro, se llama por intermedio del abogado, el abogado dice, el señor Herrero ha determinado, no en un allanamiento, en una inspección con el recurso canino, de forma privada, le permitió el acceso el propio dueño de la casa que no se negó, entonces pudimos hacerlo. Cuando llega el fiscal de la causa, determina eso, ya con el ente policial, penetra en el lugar, se le muestra el lugar donde se encontró el elemento y eso queda en manos de la justicia para ser analizado. Puede, que de hecho ocurrió así, que después las autoridades pertinentes, el fiscal, puede determinar ya un allanamiento, pero por intermedio de la justicia, donde ellos pueden encontrar más elementos. Lo que queda claro fue la transparencia del trabajo, y acá la clave y el fundamento que esta persona en primera instancia se hace responsable, que los elementos que marcó el perro eran de él, específicamente esta portacámara. Bien.
O sea, llega el fiscal y empieza a tomar nota de todo esto. Y empieza obviamente a llevarse Los elementos. los elementos. O Sí. sea, es una labor muy importante la que realizan, porque también pueden determinar sí o no, o acercarnos a... Eh, lo estás diciendo perfectamente. El hilo Sí, de sí, del sí, sí, sí. encadenamiento. Ahora depende, digo subjetivamente, porque yo no puedo decir, me gusta ser determinante, pero hay que tener mucho recaudo, cómo, cuándo o qué es lo que le digo. Ujú. Todo esto tiene que ser analizado. En el caso de los restos óseos, por un antropólogo forense y un genetista que determine el ADN de Viviana Luna. El primer paso es humano, y eso es importante. Perfecto. Ahora hay que ver los ¿Qué perfiles. humano? ¿Quién que quiera? O sea, Obviamente. que son humanos es un paso muy Ver importante. quién es. Ahora hay La que ver quién identidad. es. Un aspecto que yo me detengo es lo importante en la técnica porque, a ver, una cosa que diga ya es humano y otra que esos restos óseos sean animales. No coincidía con lo que yo profeso en la técnica, en la identificación del olor humano en las variables. Eso es muy importante. El perro siempre va a marcar elementos o el olor que esté en diferentes variables, pero que sea humano. Ahora queda en manos de la justicia, porque la gran pregunta que va a surgir, que sé que la tenés en mente, es, ¿y si no es de Viviana? Porque puede pasar eso. Bueno, sería Entonces, de otra. ay, si no es de Viviana, la determinación y que tiene que seguir la investigación y a ver la puerta que se va a abrir es la justicia. Claro, y de quién era también, porque también puede ser que haya ese cadáver sea un desaparecido o una desaparecida. Exacto. Digo, también. Ahora, qué cachetada, digamos, para la justicia acá, ¿no? O sea, si llega a ser el cuerpo, digo, no pudieron encontrarlos ellos y lo estás encontrando usted en forma, o la familia en forma privada. Digo, qué cachetazo también para la justicia. Más allá de Cachetazo la... me refiero porque uno como Estado debería hacer todo lo posible para encontrar, ¿no?, a los desaparecidos o a aquellas personas que desaparecen en nuestra provincia. Entonces, ahí es donde... Es medio complicado, es Ujú. un sabor agridulce. Por un lado, yo tampoco puedo decir que me ha tratado mal la No, justicia. porque es un trabajo en definitiva para encontrar a alguien. Encontrar. Digo, Uno viene a aportar y a obvio, colaborar. pero qué cachetazo. Sí, por ahí lo que molesta es el entorno privado y dice, Ujú. ¿cómo? Una persona que viene de otra provincia, de Río Negro, donde hay elementos que podría hacerlo la justicia Claro. acá y llegar es chocante. Después la decisión de todo lo que se dice en mi persona, porque sé que va a estar la pregunta. Sí, Y yo sí, te no, la- acá tengo anotado que el Ministerio Público Fiscal salieron a aclarar que no está autorizado para realizar este tipo de búsqueda. Esto salieron a decir a los medios de comunicación, ¿no?, que usted no estaba autorizado. eh, después me gustaría, y con más tiempo y eso Yo lo tengo... anoté porque es algo, porque la verdad, Marcos, cuando empieza a ser tu nombre fuerte en nuestra provincia, obviamente que empiezan a haber declaraciones. Y bueno, el Ministerio Público Fiscal ha dicho eso. Bien, O tienen al menos lo que dijeron los medios y lo estamos trasladando acá. tiene todo el derecho de Ujú. opinar y en eso yo soy totalmente transparente y tranquilo. Todo el mundo puede decir, marco esto, marco esto. Algo que caracteriza en todas las búsquedas que yo hago es no teorizar y demostrar con hechos. Sinoteña es el ente regulador que genera en Argentina el gobierno. Hay que aclarar de que este ente desde 2018 no está funcionando. De hecho, mi consultora y a través de mis abogadas, que son penalistas y trabajan en el entorno del crimen, mandaron una notificación que después amablemente, si la querés, yo te la puedo poner, Genial. donde dice que los puntos de trabajo de los perros y que todavía está en tratativa la certificación de perro de rastro, cuando se pierde una persona. Y lo voy a decir con mucho respeto, de cadáver. Pero no hablan de la escena del crimen, que es lo que yo trabajo, que es sobre otro aspecto que buscan manchas hemáticas, pueden ser fluidos como semen, cabellos y determinación de la huella o olor humano en diferentes habitáculos de un crimen. Esto se ha hecho operativamente en toda la Argentina, bomberos, ONGs, policías. Pero en el 2018, más allá que después vino esto de la pandemia, no se siguió regularizando, porque están viendo la temática de cómo, cuándo, cómo va a ser el proceso de quién arbitrariamente puede salir a buscar. Entonces yo pregunto, si en el 2018, y esto verás, Sinoteña no tiene regularizados los entes, quien haya certificado fue el de 2018. Operativamente los perros tienen que ser entrenados por los guías, por los dueños. Pero acá está el aspecto. Recordarán en Argentina que yo hace no mucho participé en la búsqueda de Facundo Trillo Castro, esta persona o este joven que fue de una desaparición forzada. En ese lugar, mi perro encontraron hechos contundentes. La zapatilla en un calabozo, un recuerdo de la abuela que era un pequeño mariquita, digo bien, o un bichito de luz, de colores. Eso tenía manchas hemáticas, se encontró la zapatilla pegada dentro del calabozo. En un vehículo de la policía bonaerense los perros encontraron sangre que dio positivo y fue determinante.
cabe recordar que mi persona fue como perito de parte y trabajaron entes de Sinoteña. Fue el año pasado, estamos 21. 2021, 2020. ¿Y por qué trabajaron si no estaban regularizados por el ente de Sinoteña? Y trabajó Federal, Gendarmería y diferentes ONGs. Y pasaron los perros trabajando sobre cadáver, pero no sobre esta temática de encontrar una mancha hemática, semen, sudor, un cabello, que de hecho mis perros lo encontraron y no lo dice mi persona, lo dice el mejor equipo técnico de la Argentina, el equipo trompólogo forense. Esos hechos están evaluados. De hecho, la jueza Marrón mandó a inquirir mi persona y pasó, pero Herrero no está registrado en el sistema de binomio. Pero yo pregunto, y lo debía decir con todo respeto, en Mendoza hay muchos equipos técnicos formados, dentro de ellos entes policiales, que no están certificados por el ente de Sinoteña, por ejemplo, narcóticos, explosivos, cadáver, y son pedidos cuando hay un hecho específico, por ejemplo, en un vehículo, en una casa, un allanamiento por narcótico, puede ser por explosivo, y Gendarmería los pide. Entonces, están avalados por el hecho de pertenecer a una fuerza, pero no por el ente de Sinoteña. Pero vuelvo a traer la pregunta, si realmente Sinoteña elige la capacidad de los perros que tienen que estar trabajando en caso, ¿por qué esos equipos técnicos que yo dejé que pasaran primero para que no haya suspicacia y digan, Herrero pudo plantar una prueba o Herrero lo hace mal, ¿por qué no encontraron lo de Facundo? Recuerden que trabajaron 7 equipos diferentes y los mejores de Argentina. Recuerden que a mí me hacían una inspección en toda la ropa. Yo trabajaba con un traje de bioseguridad, revisaban el perro. Yo trabajaba con 4 cámaras de seguridad y una persona atrás mío. Es imposible determinar que yo pudiera acceder a dejar algo. Recuerden que tendría que tener poderes, y ojalá yo los tuviera, Superman, y hablando de estos cómics, Flash, para irme a Bahía Blanca dentro de un móvil y dejar masa encefálica, sangre de Facundo, introducirme en una cárcel bonaerense. Entonces yo creo que yo soy muy concluyente. Es más, recuerden Guadalupe. ¿Cuántos equipos técnicos fueron representando a Sinoteña? Muchísimo. Del 2018, porque ahora no hay certificación. Que la Federación de Bomberos trabaje con un fundamento de decir, vamos a certificar entre nosotros o entrenar para el día de mañana el gobierno, tener una idea de qué perros tienen la capacidad, es otra temática. Pero todos los entes que fueron, fallaron, porque no se encontró ninguna pista de la nena. No quiero decir que hayan trabajado mal, hay que rever la técnica. No, y también quiero aclarar esto, también nosotros tuvimos a lo de Cútica 9 también acá, tuvimos a otros que sí están autorizados, pero es cierto también que en muchos casos los tienes Cútica 9, ¿no? Esto es lo que me está trasladando la producción, ¿no? Que en muchos casos, muchos noticieros es lo que salen ellos, digamos, y que también la Fiscalía confía en ellos. Bien. Estamos hablando específicamente de este grupo, ¿no? El cual, podemos decir que yo Creo también... que me está trasladando recién la producción como dato. Sí, podemos decir que yo soy auxiliar de ellos y hemos trabajado en conjunto y ellos han sido requeridos por 2 causas que son, son muy impactantes. No sé si nombrarlas o no, y han hecho un excelente trabajo y fueron pedidos por la Fiscalía. Puedes nombrarlas, no hay drama. El caso Romano y el caso Abigail, y trabajaron detenidamente. En el caso Romano, los perros trabajaron increíblemente marcando el lugar sin saberlo. Y de hecho, entonces, ¿cómo exponemos la balanza? Para una cosa sí, para otra no, porque los chicos trabajaron excelentes y los perros marcaron. De hecho, no están certificados por el ente regulador de Sinoteña. Entonces, acá hay un aspecto muy importante de cómo tomar la balanza. Es cierto que tiene todo el derecho de decir, Herrero no está avalado por el ente del gobierno. Pero recuerden que yo en el ámbito policial también profeso otra técnica que se llama odontología forense, que de hecho no se trabajó acá para que no haya equivocación, y yo trabajé casi 3 años a nivel judicial. Y con esta técnica hay muchas personas que han sido detenidos. Si queremos hablar más atrás, recuerden esta nena Micaela Ortega, mis perros las encontraron después de un mes. A Araceli Fuli hace muy poco, estando acá en Potrerillos, tuve que hacer un Zoom por la causa y por el juicio, y mi perro Halcón, que hoy ya no lo tengo, quien murió, encontró a Araceli Fules en pleno Buenos Aires, donde hay miles de olores, miles de circunstancias complejas, y el perro la encontró enterrada a 1 metro cementada. Entonces, cuando me dicen, señor Herrero, ¿se puede encontrar en el tiempo? ¿Usted está certificado? De hecho, yo doy capacitación para, como te decía, a Europa, España, Italia, Francia, Latinoamérica. Todo con... Me dice la producción que tenemos los videos de rastrillaje. ¿Tenemos, chicos? Los videos de rastrillaje de... Este es el caso de Verónica Luna. Esto es lo que nos pasó la producción. ¿Es así? ¿Esto es? Sí. Si querés contarnos un poco. Hay...
Bueno, Ahí. ese es uno de los videos impactantes cuando Yatel encuentra dentro, en la parte superior del hotel, los fragmentos de restos óseos. Se puede ver cómo el perro está escarbando, va al depósito, literalmente con sus pies. Ahí pueden ver el fragmento de la parte superior de lo que es el resto óseo. Ahí empezó. Vemos cómo trabaja. Esto es el rastrillaje que hace Marcos Herrero, ¿no? En este caso de Viviana Luna. Tenemos el siguiente video para ver si lo podemos... esto es como trabaja... El Yatel. Él Yatel. cuando determina y encuentra un olor comienza a ladrar. Si no puedes acceder, que en realidad lo ideal sería que... A ver si tenemos la segunda parte. A ver. Ahí lo van a poder ver. Este es el segundo rastrillaje en la casa de él. Ahora, si no lo volvemos a pasar, explico un poquito. Ese es el placar. Ahí el perro había marcado, había ladrado, y lo pueden ver al dueño de la casa, Ariel Julián, bajando los elementos. Si se escucha el audio, es donde yo le pregunto específicamente los elementos que están sobre el placar. Un tercer video. Ahí donde está la marcación específica, a ver si se puede ver. Le queremos decir a la gente que son videos crudos, recién llegados a la producción. Por eso le decimos que nos tengan paciencia. ¿Se puede, chicos, o no? Son crudos, recién nos llegó este material, así que... nada, intentamos mostrárselo de la mejor manera, pero bueno, no tiene preproducción. Salió así nomás. A ver. Ahí es donde marca el placar específicamente. Perfecto, ahí está, muy bien. Estamos viendo un poco... Solo en los dos puntos. Uno donde encontró los fragmentos restos en el hotel y el otro fue en el alojamiento o el habitáculo de la casa de la persona. Si escuchan bien el audio, que después los vas a poder hacer, por supuesto, más tranquilo y demás, van a escuchar mi persona cuando dice los elementos son de persona, específicamente todos, pero yo hago hincapié en eso, porque yo le pregunté, había una caña de pescar, una foto de Viviana y demás elementos, dice, sí, todo es mío. Cuando el perro marca ese, nunca recuerdo el nombre, porta cámaras, él dice, sí, es mío. Ahora, los elementos no sé cómo llegaron. Un hecho facto determina que es de él. Entonces, después los colegas periodistas y demás pueden decir y opinar y es... A ver, me gusta cómo es Marco, me gusta su perro, blanco, negro. Seguían por mucho. Han salido a decir muchas cosas, también por un caso que yo tuve en Río Gallego, donde también encontré restos óseos, pero no dicen que yo encontré la llave de la señora, antes que yo llegara en esa casa se encontró sábana con sangre que determinaron que es humano. ¿Por qué crees, Marcos, que se te pone un poco en el ojo de la tormenta? Digo, y acá también en Mendoza, que empezaste a hacer ruido y la mayoría de los medios de comunicación, me encanta poder tenerte acá y que puedas hablar y que puedas tener voz, que esa es como la idea, pero la mayoría empieza como a cuestionarte, ¿no? Y me refiero a todos los portales que vimos en el último tiempo. He tenido casos muy impactantes. El de Maldonado... a ver, yo soy muy determinante, trabajar con los perros y mi vida está basada en los perros, pero los hechos son muy complicados. Cuando uno va y efectúa una labor dentro del gobierno hay mucho condicionamiento. Si yo fuera, de hecho quiero aclarar que yo no he renunciado, sino que la policía ha rescindido de tener mi persona por todo ese hecho. Me mandó la notificación donde yo no pertenezco más a la policía de Río Negro. Más allá que fueron por otros casos, también sumando a los casos de Mendoza. Sé que había un llamado de teléfono donde han dicho el señor Herrero está trabajando de forma privada y los condicionamientos vienen. Cuando uno trabaja con un jefe y estás dentro de la fuerza, ellos te van a decir de un lado y el otro. Y efectivamente esto juega según la persona, la situación económica, cultural, social y el impacto que esté en el momento el gobierno de turno. Yo lo digo con respeto, pero es cierto que hay otros matices. Entonces se me ha condicionado mucho hay un caso específico que no te lo puedo decir porque es muy complicado, pero está en el caso Maldonado, Araceli Fuli fue muy complicado porque estuvieron involucrados también entes policiales, Micael Ortega, hace poco Marito Salto, donde fue un ritual satánico, donde están detenidos 12 personas en el entorno del gobierno y funcionarios públicos. Y ahí también yo fui determinante. El hecho cuando vos trabajás privado y sos muy determinante para y con la familia, suceden estos hechos. Porque el gobierno en estos 5 años, yo no digo que Mendoza no ha trabajado en la causa de Viviana Lucha, de hecho lo ha hecho,
pero no de forma consistente, no teniendo un diálogo emocional con la familia, no hay un trabajo hacia la víctima. Y ellos resguardan, y según los elementos, son mucha cantidad de causas, hay un montón de valores o de tinte que lo dejan cajoneado. Entonces, En el transcurso digo, de sus trabajos, no voy a puntualizar alguno, en el transcurso de sus trabajos, ¿ha recibido amenazas de, mire, no quiero que esté en el caso, no quiero que esté acá? muchísimas. ¿Por qué le va a pasar? Muchísimas. De hecho, me llegó a mi casa una carta en mi buzón, aluciendo, deben recordar al fiscal Nisman, me llegó una carta donde decía, o te suicidas o te suicidamos, si seguís molestando el gobierno vas a terminar mal, con otras palabras más fuertes. Textualmente amenazas telefónicas de que si yo sigo molestando, de propios compañeros de trabajo, que si yo sigo molestando va a volver el famoso Falcon Verde y yo voy a terminar mal con mis perros. Amenazas, sabemos dónde entrenás, cuándo entrenás o con quién entrenás, y no es muy difícil llegar a vos, pegarte un tiro literalmente, dejarte. Hablo todo esto teniendo audios y sabiendo quiénes son las personas, no es que lo digo diciéndole, porque yo tomo precauciones muy fundamentales. De hecho, en diferentes casos yo tengo, he determinado, no sé si la palabra es pelear, pero conflicto con jueces o fiscales por ser muy determinados en los puntos que yo trabajo. Creo que eso es lo que molesta, la determinación de mi persona ante el hecho de pelear por la justicia para la familia. ¿Qué estamos viendo acá? Perdón, producción, que estamos ahí. Ahí La está amenaza. ahí está la La amenaza. amenaza. Perfecto, perfecto, ahí está. Que de Esto hecho, te llegó a vos. de hecho sí, fue reconocida en el ámbito policial, pero dice que no pueden hacer nada. Se la llevaron para peritar y demás, pero ellos lo que dijeron es, me soltaron la mano diciéndome, puede ser por la causa Facundo Tobillo Castro, por la Conozcan al desaparición. próximo Nisman. Sí. Es muy Fuerte, sí, fuertísimo. son muy fuertes. Después he tenido otras amenazas de dejarme cosas, son muy fuertes, pero similares al cementerio, de ponerlas en mi casa, de pasar policía y amenazarme que si me encuentran en la calle me van a matar. Cuando vos te involucras mucho en las causas, a ver, un policía no puede determinar y decir, a ver, mirá, Matías, hijo Villaluna, yo creo que están equivocados el camino, tienen que ir por acá, porque vos pertenecés a una fuerza. Si vos decís algo de mal, vos sabés que vas a terminar al otro lado de Mendoza. Entonces está condicionado eso. Te quiero llevar a otro tema, que es el tema de Abigail, porque sabemos que la familia te ha contactado, que ha hecho también recaudar fondos para pagarte también en forma privada. ¿Cómo está ese caso? Bien, eso se encadenó en lugar. Yo siempre hablé con la... de hecho, había hablado, pero hablando emocionalmente y dándole mi apoyo a la mamá de Abigail, porque yo si no me empapo en una causa y no examino las hojas de foja, los informes, o con el abogado de la causa, es imposible determinar punto a trabajar. No es que yo voy a soltar al perro y digo, che, vamos para acá, porque eso es imposible. No es magia, esto es mucho trabajo con el perro. Estando en Villaluna, se acercó el papá y la mamá, de hecho los encontramos cuando fuimos a dejar un informe a Fiscalía, me encontré con el señor Torre, pero con Torre no fue una charla de hablar sobre la causa, fue para presentar mi persona y demás. Me encontré con los papás y me dice, Marco, queremos hacer lo imposible por la causa. Bien. Fuimos, hicimos 2 rastrillajes, que de hecho esos rastrillajes fueron para descartar la zona, porque que dijo Juan, que dijo Pedro, que había una posibilidad de que Abigail haya estado en ese lugar. Entonces fue un trabajo de, por las dudas, encontrar un elemento. Lo ideal sería, si lo puedo decir, un lugar que trabajamos dentro de un barrio muy complicado, donde ya habían trabajado grupos, y de hecho hay una logística ahí, creo yo, de la Fiscalía, y tiene el derecho de no decirla ni a la familia, recordársela a ellos. Como investigadores tienen que tener eso su coartada y no tienen por qué decírmela a mí ni a la familia, porque es un derecho de reserva de la justicia. Pero hay un famoso container, ¿no es cierto? Se me va de la cabeza. Bien, la idea que el papá rogó, imploró, lo que puede hacer una persona en desesperación de un hijo, que creo yo que eso es, a mí hace mucho tiempo que yo no lloraba. Lloré por 2 circunstancias claves, que después si querés te las digo, pero bueno, se logró hacer eso. Para no exponer el grupo y ante la necesidad que abogó, que fue un grupo y pidió en Fiscalía, y hicieron una marcha, hicieron una campa, el fiscal dijo, bueno, vamos a darle la oportunidad a este hombre. Que me la dio, yo no puedo decir que no, de trabajar. Para que esto sea correcto, se fue la montada, fue infantería. Le di el olor y el perro trabajó solo. Llegó hasta el container. En el container, increíblemente, a partir de los 6 meses, igual el perro empezó a ladrar en la superficie de atrás del lado izquierdo contra una pared. Pregunto porque ella también estuvo, a mí se me van las ideas de los videos. Eso está todo filmado.
se puede acercar a la producción si vos querés el video, eso después lo determinamos y lo Por hablamos favor, con el sí, grupo. sí. Pero el perro marca efectivamente sobre la parte inferior de ese container. A lo cual el fiscal, y tiene razón, Aluce, yo no me niego, acá marcaron nuestros perros y puede ser de que haya elementos sugestivos. Digo sugestivo porque eso tiene que ser todo análisis por perito y yo no soy genetista ni trabajo con el ADN, pero el perro fue muy contundente. A todo esto se determinó y fue una lucha para que los papás, no los papás, el fiscal entienda era, voy a tomar a la copa, correr el container y sacarlo del lugar, porque ya se había trabajado en el sector y no se encontró nada. Al correrlo vino una máquina, se trabajó, movió la tierra, lo hizo bien y yo estoy de acuerdo que en eso coincido con el fiscal que estuvo bien hecho, pero no pasó, no dejó que pasara el perro nuevamente. La idea es, si hay un elemento, voy a decir, pudiera haber un cuerpo ahí, si estuvo, el olor va a quedar por la humedad, el sedimento, a pesar del tiempo, se va no se va a aislar, perdón, va a contener ese elemento. Había parte de una, no es lona, media sombra. Y podía ser a primera vista, porque no me dejó acercar, policía de investigación me dijo, no se acerque, señor Herrero, como ropa. Se podría haber llevado esa ropa, se podría haber llevado esa media sombra. Se puede sacar tierra y resguardarla, sedimento. ¿Por qué? Porque se puede analizar mediante microscopio, con diferentes elementos químicos como luminol, si esos desechos, que hay partículas de sedimento, así sea tierra, humedad, plantas, diferentes elementos, papeles, si había sangre o plaquetas de sangre, sudor y un montón de cosas. No se hizo absolutamente nada, denegó la situación de seguir trabajando en ese punto, porque la tierra removida no iba a dar mucha información y por la medida que está ahí. No quiso. Por un lado, entonces, dijo que sí, pero después cortó el elemento principal del recurso canino de poder trabajar en ese lugar. Ante eso, quedó muy desgastada la familia. Yo no puedo decir ni que esté bien ni que esté mal. Es decisión del fiscal de la causa y tiene todo el derecho de creer sí o no en cómo trabajan los perros. Bien. De hecho, él puede tener su base en la... El fiscal de la causa le dijo hasta acá llegan. O sea, no dejó que yo vuelva a pasar con el perro. Dijo, no ya le di la oportunidad, el perro marcó el lugar. De hecho, está bien. Yo no niego que Abigail pudo haber estado sobre el container o dentro y que pueda haber olor de ella. Hasta acá llegó el señor Herrero. Te imaginarás el dolor del papá, de la mamá y toda la impotencia. Yo tengo que ser muy equilibrado. Saqué el perro, lo resguardé en el canil y salí del lugar y esperé la información. Dijo, no, señor Herrero, hasta acá llegamos. Entonces yo creo que se hablan muchas cosas de la gente, pero no determina esto, porque después empezaron a decir en los medios, el señor Herrero, no Herrero, pero subjetivamente por intermedio de los papás de Abigail, Lucas y Verónica, fueron y plantaron elementos sugestivos para que el señor Herrero ingresara y el perro marcara en el contenedor. Primero que ese lugar, sabemos que es un lugar de conflicto. Sabemos que se puede vender, lo voy a decir con mucho cuidado, drogas o que está ahí involucrado a eso, lo voy a decir con mucho cuidado. Pero ingresar mi persona cuando tuvimos que ir con custodia, de hecho cuando trabajaron los chicos que marcaron increíblemente ese container, tuvieron que tener custodia y hubo importantes daños físicos y emocionales a la policía y integrantes no del grupo sino de la familia. ¿Cómo puede pensar que la misma familia va a ingresar o que mi persona va a ir de noche y va a plantar algo en el container? Entonces yo creo que lo que dice yo tengo que estar tranquilo. La transparencia está en los videos que yo le estoy mostrando. La función, como usted dice, hace mucho ruido, soy una persona determinante, no formo parte de lo que es el gobierno, pero usted tiene que recordar algo, que yo te he hablado, si bien hoy no estoy hace unos días en la función policial, porque no renuncié yo, sino que la policía me echa por todo esto. Pero recuerden que todos los trabajos estuvo avalado por la policía de Río Negro en diferentes partes de la Argentina. Y si bien subjetivamente todo el mundo dice, pero Herrero encuentra restos óseos, qué raro, encuentra preservativo. Micaela Ortega le encontramos el cuerpo y Jonathan Luna se le dio una condena de 35 años. Después de un mes donde fue media Argentina a buscarla. Araceli Fule, Rubilar, tengo un montón de cuerpos subjetivamente encontrados. Yo no puedo salir a explicar todas las situaciones de lo que he encontrado en cuerpos reales. Subjetivamente acá, vuelvo a mencionar, yo no estoy muy tranquilo y emocionalmente sí hay un equilibrio de pensar. ¿Es de Viviana? No es de Viviana. Pero supongamos que no sea de Viviana. Lo voy a decir con mucho respeto y me va a escuchar decir esta palabra. No es de Viviana. Yo estoy tranquilo. Lo voy a mencionar solamente por respeto y a los escritos que encontramos, entre líneas, lo tiene que analizar nuevamente la justicia. Nombra a personas muy importantes, no solamente de Mendoza, sino de diferentes partes de la Argentina, donde hablaría de tratas de personas. Hay nombres muy importantes de gente desaparecida, mujeres y niños. Entonces habla de la jerga,
de trata de personas o de prostitución. Fuerte lo que decís, Marco. Bien, y subjetivamente habla del entorno de personas que están involucradas en la causa Viviana Luna. Entonces, por un lado tenemos parte de un cráneo. Bien, si da el ADN positivo de Viviana, es un respiro y un dolor muy grande para la familia. Pero no va a quedar ahí, porque hay que ver cómo llegó ese crimen. Porque dice, ay, es de Viviana Luna, nos quedamos tranquilos, tenemos donde llorar. Pero ¿qué pasó con Viviana? ¿Se suicidó? ¿La mataron? ¿Por qué llegó a ese lugar? Todos me preguntan, subjetivamente, no tus preguntas, pero la chicana. Herrero, ¿cómo llegó eso ahí? Yo no tengo que responder, mi perro lo encontró. En ese hotel, sugestivamente, voy a usar Claro, ahí se subjetivamente. tiene que cargar la justicia. La digamos. justicia. Ahí hubo dos vamos a ir pericia. Pero bien, fueron a trabajar, pero nunca por la fiscalía. Entonces, ¿cómo entraron en ese hotel? Y a mí me dicen, señor, usted se metió sin permiso. ¿Y otros grupos cómo entraron? Porque yo dije, averigüen y yo quiero la notificación de la fiscalía, quien tenga la causa, que me diga cómo introducieron ahí. Y no hay. Está en el expediente de policía, pero no otorgado en la fiscalía. Entonces también entraron sin permiso. Doble moral, porque un policía sabe que tiene que tener la determinación de un allanamiento por intermedio de un juez. Que hayan revisado hace 2 años atrás, no quiere decir que estos elementos no estuvieran. ¿Cómo estaban preparados los perros? ¿Cómo estaba preparada la policía? ¿Cómo estaba Son preparado grandes el preguntas. equipo?